como llegamos al financiamiento de los hidráulicos, empresas altas para aprovechamiento del recurso hídrico. ¿Cuál es la mejor método de referencia bibliográfico en el caso de que les toque un proyecto para dimensionar una presa de pequeño tamaño, pero hasta mediano tamaño, o a grandes presas también? La metodología está compilada en este manual que se llama Diseño de Presas Pequeñas o Pequeñas Presas del Biro de Reclamación de los Estados Unidos, de la Agencia de Aguas de los Americanos. La última edición fue traducida y está en la tercera edición actualizada y ampliada. Te recomiendo ese texto, es muy completo, fue traducida en español. Pero está la versión en inglés, que es la original, y es un libro de referencia a nivel mundial. La construcción de presas y embalses, hay todos los criterios y no solo en la parte hidráulica, sino también en la parte de suelos, en la parte de cimentación, en la parte estructural. Hay que muy completo en los trabajos de explorar y de diseño pues, de pequeñas presas, pero digamos que aplica mucho a cualquier tamaño de presa. Entonces, pongamos de acuerdo a qué concebimos como un embalse o un reservorio. Un embalse más como ese volumen de almacenamiento de agua para cualquier fin o aprovechamiento, ¿sí? El agua que se genera en un embalse puede ser, un embalse puede ser de origen natural o de origen antrópico, originado o construido por el hombre. Cualquiera de las dos. Generalmente, cuando son de origen natural se le denominan lagos, lagunas, y cuando son de origen antrópico los conocemos más como embalses o represas, ¿no? Bueno, la represa es el dique, pero el volumen de agua es el embalse, ¿sí? Es en términos de lo general. Pero cualquier cosa que haya en el camino natural de un río, de una quebrada, de una fuente superficial que obstruya el paso, va a generar un represamiento, y eso en principio podría ser un pequeño embalse, ¿no? Un represamiento. Y eso se inspira, la construcción del embalse de forma natural. Se está, por ejemplo, en los principales del reino animal, están los castores, ¿no? Que son los ingenieros civiles del reino animal para la construcción de embalses. Construyen de manera natural, gracias, les da un tamaño para su sobrevivencia y acondicionan con madera trinchos alrededor de las corrientes, y son presas muy estables porque construyen de manera natural, ¿no? Y ese es un embalse en principio. ¿Cuáles son las finalidades de los embalses? De pronto, la primera, la más ampliamente utilizada, la que es regulación de caudales para almacenar agua en épocas de invierno y suministrar agua en épocas de sequía. Ese sería un volumen de regulación, un volumen para el sistema de abastecimiento de agua. Pequeñas fuentes que suministran agua a acueductos o a comunidades que en épocas de verano sufren de sequías. Una forma de evitar esa sequía es predimensionar un volumen de almacenamiento con agua cruda. ¿No vuelve a salir? ¿No? Sí. No vuelve. Por acá no. Jonathan, parece a la hora de la lista. Jonathan, es que llama el representante, sí. Aparece a la hora de la lista y sale. Pero bueno, tiene privilegios. Tienen sus privilegios de representante. Y esa es regulación entonces para el abastecimiento. Es muy necesario en esta época de sequías extremas, en estos periodos entre más larga la sequía, las fuentes de abastecimiento, las bocatonas se secan, los ríos se secan. La solución siempre
o una de las principales soluciones a las que hay que pensar es abastecer con un embalse o un reservorio con almacenar agua cruda. ¿Sí? ¿Cuál es el sistema de captación natural? Tenemos una fuente y tenemos una captación acá, y esta captación va a un desarenador, ¿cierto? Y este desarenador, una línea de conducción, va a un tanque de almacenamiento. Vamos a ver planta de potabilización, ¿cómo se está? Si aquí está el tanque de almacenamiento, y aquí ya va la fuente de distribución. Voy a comprar ahora. El sistema de almacenamiento convencional, por tanto, toma captación, desarenador, planta de potabilización, tanque de almacenamiento, red de distribución, y aquí solo tenemos almacenamiento y de agua potable. La norma se nos obliga para unas 12 horas al día, ¿sí? Pero si aquí esta boca toma no fue suficientemente bien evaluada en el estudio hidrológico del diseño del acueducto, se lo copiaron a un compañero, a un amigo, y le copiaron los mismos diseños y no seleccionaron la fuente como debe ser. La fuente, hay que seleccionar la fuente, y eso es lo que vamos a enfatizar en este curso, ¿sí? Porque es que muy fácil, podemos proyectar toda la infraestructura, cuánta agua necesitamos acá, pero tal vez un poquito más difícil y hay mayor incertidumbre en cuánta agua produce la cuenca y cuánta agua produce aquí, hasta el sitio de la boca toma. Y si eso no se hizo, y la mayoría de productos nunca se hacen, se diseñaron así de forma convencional, no se hace el estudio hidrológico de la boca toma. Conozco ingenieros civiles que no saben qué es un estudio hidrológico, construir productos, muchas, y creen que hacer en un aforo ya es un estudio hidrológico. ¿Qué hacer? Tener información confiable, y en ese caso, si no hay información confiable de aforos, entonces un modelo de lluvias correctivas, como los que ustedes vieron ahí de hidrología, generar los caudales de diferentes periodos de retorno para tener, digamos, una curva de duración de caudales. Y lo que están haciendo en parte del taller ahora, una consulta de cuál es la curva de duración de caudales en un sitio de Bucaramanga, por ejemplo. Y hasta aquí, digamos que ya se tiene el conocimiento de esa curva de duración de caudales en este sitio, pero se construyó el acueducto aquí, la ciudad creció, y ya sabemos que en épocas de verano, por ejemplo, esto no va a surtir a toda la población, va a dejar sin agua a gran parte de la población. ¿Cuál es la solución? La solución entonces es, no podemos, lo más seguro sería aumentar la infraestructura para relacionamiento. Entonces lo más fácil es, antes de la boca toma, desviar a un reservorio de agua, cruda, y de ese reservorio que actúa como desarenador podría pasar a la planta de potabilización después del reservorio. Esta es la contingencia que se usa para estas épocas de cambio climático que si ustedes consultan diseños de acueductos, si ustedes visitan un acueducto como el de algunos de sus municipios, donde incluso aquí en Popayán, la mayoría, casi ningún acueducto tiene almacenamiento con reservorio de agua. Entonces están sujetos a que en verano se queden sin agua. Esa es esa solución. ¿Cómo se soluciona? Entonces, o construyo un techo acá y hago un embalse, y hago el embalse aquí en un techo, una presa en la corriente, o un reservorio por fuera. Cualquiera de las dos soluciones me provee ese volumen de almacenamiento que necesito para cuando la fuente no pueda abastecer la demanda. Ese es el criterio. Criterio número 2, contención y laminación de crecientes para evitar inundaciones. Ese es otro beneficio adicional. Contención y laminación de crecientes, ¿a qué se refiere? Sus clases de tecnología recuerdan. Si tenemos un
cauce de un lecho y ese cauce, su discurrir normal, viene con una profundidad hidráulica, le decimos profundidad normal. Si proyectamos una pega, bien rodado, por ejemplo, entonces va a tener un nivel de salida por acá y vamos a acumular según este nivel superficie completamente diferente este volumen adicional, entonces se va a crear por acá un volumen de más sencillo por debajo del nivel de sedimento, sería el volumen de agua del reservorio que me puede proveer las necesidades de la demanda. ¿Cuál va a ser el efecto hidrológico de construir un embalse en unas fuentes? Entonces, como nos vieron en hidrología, si recuerdan, es el efecto contrario construir un embalse, un trincho, una presa en un río, va a generar una reducción en el caudal máximo que se presente para una creciente. Acá tenemos el caudal más arriba, de magnitud, digamos, normal, que presentaría un caudal de esta forma. Este es el hidrograma. Tendríamos caudal en el eje Y, tiempo en minutos o en el tamaño de la cuenca, caudal versus tiempo. Esta sería la condición si no hay embalse, ¿sí? Tendríamos un caudal pico que sería este de aquí, esta magnitud. Con caudal máximo instantáneo, ¿cierto? En ese momento dado, cuando venga una creciente, ya sea de 10 años, de 15, de 50 años, de 100 años, dependiendo del periodo de retorno, tendríamos un caudal máximo instantáneo cuando se presenta esa corriente. El efecto de construir un embalse, entonces, ¿qué nos va a generar? Nos va a generar una regulación de este hidrograma, ¿cierto? En hidrología, y esta misma curva se va a desplazar y va a salir algo tal vez de mucha menor intensidad, y ese cúbico se va a reducir a una dimensión mucho más pequeña, como que estoy pintando acá, ¿cierto? Ese es el efecto de un embalse en hidrología. ¿Qué se cumple para el mismo aguacero, para la misma cantidad de agua que escurre en la cuenca? No estoy desapareciendo agua, simplemente que estoy almacenando de forma temporal, y esa reducción, esa delta de aquí del caudal que entra menos el caudal que sale, como el caudal de salida, este rojo, caudal de salida es el cúbico de la cuenca, y este es el caudal de salida, pero acá tenemos el caudal de salida, aquí tenemos el caudal pico que genera la cuenca. Esta diferencia en las ordenadas del hidrograma va a estar representándome la reducción del volumen de almacenamiento que tengo en el embalse, ¿cierto? Y eso es lo que hacemos, lo referimos al proyectar un embalse. Ese es el fin. Entonces, contención y laminación de crecientes. ¿Qué pasa si aguas abajo de ese embalse hay una población? Tengo una población acá, aguas abajo de este embalse. Por acá hay una población, digamos, en el esta sección transversal, y tengo viviendas por acá, por viviendas por aquí, viviendas por acá. ¿Qué pasa si no hay embalse? Obviamente, para el mismo periodo de retorno que estemos analizando, 100 años de periodo de retorno, tendríamos este caudal pico. Voy a hacer, según el tamaño de la cuenca, un caudal máximo. Este caudal máximo puede llegar a niveles por acá. Este sería el cupi para la cuenca, con unos niveles muy altos y que me generan
Si construyo el embalse, entonces obviamente ese nivel se me va a reducir como bien por acá y ya no va a generar el problema de inundaciones. Este sería el caudal de salida y ya no va a generar ningún problema de inundaciones. Ese es el concepto de aplicar un embalse para control de inundaciones. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, en un proyecto de control de inundaciones, hagan de cuenta alguna presa, aguas abajo, quiero controlar inundaciones acá, que tengo que tener en cuenta la capacidad hidráulica del cauce. Si es necesario construir un embalse o antes de construir un embalse, pues uno proyectaría una sección hidráulica óptima, a ver si es posible, digamos, la solución convencional de un canal con más capacidad, pero generalmente no alcanzan en zonas donde se inunda, en zonas planas. Generalmente ampliar la sección del canal generalmente no es suficiente, no alcanza a solucionar el problema y toca recurrir a almacenamiento, ¿sí? con un dique de laminación de crecientes. Esa es la finalidad número 2. La finalidad número 3 de construir un embalse puede ser la navegación. Entonces, una regulación del caudal a lo largo del río me permite obtener mejores calados de agua para garantizar una navegación más fluida en todo el tramo de Eso es lo que se hace en el río Magdalena, por ejemplo, desde La Dorada hasta Barranquilla. Se trata de obtener al menos unos calados mínimos para garantizar la navegación. Son estudios de batimetría y hay que, obviamente, dependiendo del tipo de embarcación, que sea el tipo de diseño, va a requerir un calado o una profundidad específica que hay que garantizar para evitar que las naves vayan a encallar. Entonces, de eso se trata, esos proyectos de garantizar la navegabilidad. ¿Cuál es la cuarta finalidad en la construcción de un embalse? Es la dilución de contaminantes. ¿Alguien se imagina por cómo puede diluir un contaminante un embalse? ¿O se imagina o conoce? Porque una construcción de un embalse, ¿cómo me puede mejorar la calidad del agua y reducir la calidad? Mejorar la calidad reduciendo, digamos, las concentraciones de contaminantes aguas abajo del proyecto. Un caso específico. ¿Sedimentación? Por la sedimentación, exactamente. La sedimentación es uno de los principios grandes. Un embalse actúa como un gran sedimentador y al aquietarse el agua, por ley de Stokes, es un gran sedimentador, entre las partículas van a generar todo ese caudal sólido que era transportado originalmente, se va a quedar aquí en el fondo del embalse. Y la concentración aguas arriba va a ser mucho mayor que acá va a salir agua más clara, la concentración va a ser menor aguas abajo. Por tanto, eso se llama dilución de un contaminante. Cuando ya tiene menor concentración, el efecto de dilución en contaminación es que realmente hay más agua por cada, pero la concentración es mayor aguas arriba, más contaminado aguas arriba, mucho más limpia aguas abajo. Eso es lo que se ve en Salvajina y en cualquier embalse. La calidad del agua a la entrada entonces tiene una calidad, pero la salida sale de muy buena calidad. A la salida del embalse, desde la Salvajina, se dispone agua de mucha mayor calidad. Y eso es otro tipo de aprovechamiento. Por ejemplo, Salvajina tiene esos tres: regulación, contención de inundaciones y mejora la calidad del agua. Entonces, tres proyectos. Jonathan, bienvenido. Creí que ya no volvía. Esos son los tres efectos de los embalses de inundaciones, difusión de contaminantes principales, pero hay otros servicios anexos. A veces se quiere como principal efecto la generación de energía hidroeléctrica,
y a costos de la energía que hoy por hoy cada vez tiende a subir por la demanda tan alta a nivel mundial, pues es casi que muchos de los embalses se construyen y se aprovechan para generación de energía, ¿no? ¿Alguien sabe cuánto vale un kilovatio? ¿Cuánto pagan? Bueno, ustedes no pagan, pero sus papás sí deben pagar las facturas de energía. ¿Cuánto vale un kilovatio aquí en el Popayán, por lo menos? ¿Kilovatio hora? Pagamos de los kilovatio hora más altos de toda Colombia. Casi creo que están 800 pesos kilovatio hora, que es muy alto, una tarifa muy alta. Y tenemos recursos, ¿sí? Es alto. Aprovechamiento de energía hidroeléctrica, y hay otros fines que son ya los de esparcimiento, ¿sí? Esparcimiento y deportes acuáticos, navegación fluvial, que esto también toma especial importancia en los sitios turísticos. Aquí les dejo el enlace del video de la página del video de reclamación. Tiene mucha información de proyectos construidos. Son los, tal vez, entre Rusia y la Unión Americana, son los países que más tienen tradición en construcción de embalses en todo el mundo. En la página del video de reclamación hay cantidades de proyectos de todo tipo. Ahí está la página y están los proyectos seleccionando región este, oeste, o seleccionando los tipos de presa, hay cantidades, y tienen la historia de los bueno, no están los más grandes, pero sí de los más, hay de todo. Ahí bien interesante esa historia, ya 120 años de manejar el agua en el oeste, por lo menos. Empezó en el oeste de la Unión Americana desde 1902, 120 años, bueno, 123, 25 años, ya 25, 3 años más, el video de reclamación. Les recomiendo visitar ese sitio. Hay muchos proyectos bien emblemáticos, como el de la presa Hoover. Si alguien conoce la presa Hoover o ha visto algún video de la presa Hoover, es bien interesante, está ahí. Ellos documentan, por ejemplo, cómo fue la construcción de esa presa. La presa Hoover es una presa emblemática y es muy famosa en todo el mundo porque fue la primera presa que se hizo en forma de arco. Aguanta más presiones, es una presa muy alta, entonces muy altas presiones, que si se hubiera hecho en concreto con la tecnología normal de esa época no la hubieran podido construir, por eso desarrollaron ese tipo de presas en arco. Están documentada la construcción y cómo desarrollaron ese proyecto en el video de la página del libro, se la recomiendo que la consulten, y hay muchos proyectos ahí. En ese manual, entonces, el planteamiento del proyecto empieza con identificación de necesidades, bueno, habla de eso, identificar necesidades, perspectivas, y es muy parecido a lo que se hace en cualquier estudio de cualquier proyecto, sea una construcción de una doble calzada, o sea una construcción de un proyecto vial, un proyecto de infraestructura, un proyecto de una represa. Primero parte de una identificación de una necesidad y qué perspectivas se tienen. Segundo, de una definición de alternativas. En Colombia eso se llama un diagnóstico ambiental de alternativas, donde ese diagnóstico, ¿qué puede consistir? Necesitamos o queremos hacer un proyecto hidroeléctrico para generar energía aquí con las aguas del río Cauca. Es mejor ubicarlo aquí, muy cerca de Popayán, o un poco más en la parte alta, o hay alternativas de hacerlo con presa en arco muy alto o con más volumen de almacenamiento. Ahí se plantean alternativas en localización geográfica, donde afecta más o donde afecta menos los recursos naturales. Todos esos aspectos ambientales se discuten en ese diagnóstico de alternativas, que en Colombia se llama el DEA, diagnóstico ambiental, el DAE, diagnóstico ambiental de alternativas. Y cómo se elaboran estos proyectos en Colombia, diagnósticos ambientales de alternativas con información secundaria, ¿sí? Diagnóstico ambiental de alternativas, que generalmente van a evaluar una ruta A, una alternativa B y una alternativa C, o muchas más de esas alternativas, y de un abanico de alternativas, todas se proyectan con información secundaria. No hay todavía topografía de detalle, sino con información
formación de mapas topográficos generales, etcétera, etcétera, y con esto se saca un diagnóstico y se selecciona cuál de las posibles, cuál es como la que mejor alternativa, ¿cierto? Lo mismo para vías, diagnóstico ambiental de alternativa. Se van a generar pues diferencias y se establece cuál es la mejor alternativa por la relación beneficio-costo en la vida, con la misma vida útil del proyecto. Esta es una metodología. La relación beneficio-costo, entonces puede definir cuál de estas alternativas es la que debemos acometer. Cuando se realiza este diagnóstico y se identifican mediante estudios económicos y ambientales y la parte técnica del proyecto, la relación beneficio versus costo del proyecto, entonces se escoge una de las alternativas y supongamos que escogemos la alternativa B como la selección de los proyectos. Entonces sobre esa alternativa tenemos que desarrollar los estudios detallados y lo que veríamos antes factibilidad. Acá antes de eso sería prefactibilidad, primero una factibilidad y después ya los estudios detallados. Alternativas de estudios posteriores se detallarían y por último yo recomiendo revisión y ajuste de alternativas, selección de alternativas, pero ya sobre estudios refinados. De acá pueden salir nuevas variantes que se definan más estudios de cómo construir ese proyecto de represa o empresa, y con esto ya con base en estudios de detalle, ¿no? Topografía, hidrología, sedimentos, estudios de suelos para la cimentación de la obra, estudios de impacto ambiental para ver cuánta biomasa hay que remover y cómo manejar esa biomasa. Por eso hay que pensar en toda la parte ambiental, cuánto hay que compensar porque va a haber una pérdida de biodiversidad, etcétera, etcétera. Todos esos años en esos estudios de la fase de acá que ya se hace en Colombia mediante un estudio de impacto ambiental, ¿sí? Sobre la alternativa B, por ejemplo, la que se selecciona. Se hace un estudio de detalle ya con estudios de diseños de detalle, se determina cuál es la matriz de impactos, las causas donde van a haber movimientos de tierra, donde hay que saber disponer con los sobrantes, donde se pueden ubicar los SODMES, que se llaman los SODMES, que son los sitios de estériles, depósitos estériles, etcétera, etcétera. Todo manejo de fauna, manejo de flora con fichas muy bien definido en esta fase de elaboración de estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental. Una parte de componentes de estos son los planes, y esto tiene unas fichas de manejo donde dice cómo en qué obras y en qué sitios se deben acceder o adelantar actividades. Bueno, ahí por último también nos menciona una parte que es referente a todos los proyectos y que cada día empezamos la parte de las leyes, acuerdos, políticas fiscales y muy en Colombia la parte de las licencias ambientales, que es generalmente donde hay comunidades afro o comunidades indígenas, hay que hacer un proceso de consulta y eso es bastante demorado en Colombia. En la parte, lo menos, de la construcción de proyectos de generación hidroeléctrica se demoran bastante en esa parte de definición. ¿Han escuchado de pronto el proyecto CIRUS en Colombia? CIRUS creo que es. El proyecto CIRUS, que es de un yacimiento de gas que descubrieron hace mucho en Santa Marta, en Costa Buena, como 30 kilómetros por hora. Hay un proyecto CIRUS está validado técnicamente, tiene unas reservas que duplican todas las reservas históricas que tiene Colombia, pero está a nivel de estudio porque le falta toda esa etapa de agotar las licencias ambientales, consultar a las comunidades y si a alguien no le parece son
identifican las comunidades con las que hay que hacer consulta, y si a alguien no le parece, pues entonces hay que entrar a discutir cuáles son las posibles soluciones a plantear, pero al final eso puede, digamos, o tardar o incluso no llegar a ejecutarse un proyecto si no hay un acuerdo, digamos, con las comunidades que están presentes en el área del proyecto. Bueno, esas son la habilidad de los proyectos, que hay integridad, efectividad, eficacia, aceptación, como en lo que tenga, que dé respuesta a los problemas planteados, que sea efectivo con la solución y que sea aceptado generalmente con las comunidades aldeanas, también es parte de la aceptación de los proyectos. Ahora sí miremos en embalse los tipos de presas. Los tipos de presas generalmente, como hemos hablado, hay unas que voy a tener volumen de embalsamiento importante, y en este caso cuando voy a subir una presa, obviamente siempre voy a generar un volumen de embalsamiento aguas arriba para poder aprovechar, ya sea para navegación o para subir cota de agua y generar energía, tener más carga en la generación de energía, o para lo que hicimos allá, almacenar agua en épocas de invierno y liberarla en épocas de verano para garantizar suministro. Entonces estas presas son de embalse o de derivación, cuando tenemos una deriva a partir del dique toma, hacer una derivación lateral por algún lado, una derivación, y surtir el agua para un proyecto, un canal o un suelo. Pero también hay presas que se levantan para retención de sedimentos, ¿sí? Problemas de cuencas muy deforestadas, se trabaja con cuencas de retención de sedimentos, como este tipo para un objetivo ya muy diferente, retener caudales sólidos, torrentes que de otra forma podrían generar y ocasionar riesgos a poblaciones. Entonces ahí hay que proyectar estructuras de contención de torrentes, de grandes bloques, para evitar esos flujos hiperconcentrados. Se llaman en hidrología, se les llaman flujos hiperconcentrados. Más tipos de material de presa. Entonces todo esto está en el libro de presas, de manual de libro de reclamación, y en otras publicaciones, y los textos donde se clasifica según el tipo de material. Es una clasificación muy común. Los más comunes, podemos hacer una presa a gravedad, y ahí utilizamos obviamente el concreto, que puede ser un concreto hidráulico o un concreto ciclópeo. Todavía se le llama ciclópeo al concreto cuando se rellena con piedra y con concreto. Igual no cambió de nombre. En muchas épocas se conoce como concreto ciclópeo. Ya no se usa tanto, pero en hidráulica y en cosas pequeñas obviamente se utiliza presas pequeñas, o preferir maletear como si fuera un muro de contención, pero va a tener la presión de la lámina de agua. Eso es una presa por gravedad, que vemos acá, presa por gravedad. ¿Cuál es la función de la presa de gravedad? Con esta geometría que estamos viendo aquí, entonces va a garantizar contrarrestar las fuerzas de volcamiento. El peso de esa estructura ayuda a estabilizar, y el momento respecto al punto, al origen, el punto de gravedad, que es este de aquí donde estoy. Aquí, digamos, hacemos las
sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y se plantea, y sumatoria de momentos igual a 0 para garantizar estabilidad. Se plantean estas tres ecuaciones y se resuelven, y todas, tanto el peso y la presión del agua generan una fuerza de empuje, el peso de la estructura la contrarresta, pero también fuerza de su presión, y principalmente las tres fuerzas que más hay que contemplar. Y según la geometría, entonces se calculan los centros de gravedad y se aplican las ecuaciones para resolver la estabilidad, ver qué tan vulnerable, y se trabaja con un factor de seguridad, entonces se expresa a gravedad en concreto. Acá lo que les digo, la segunda ya son las presas tipo arco, que fueron como la presa Hoover que les mencioné, que fueron creadas, miren, hace más, como en el año, más de 70 años tiene esa presa, no, 100 años que tiene construida, creo que fue la que construyó la presa Hoover. Y para grandes alturas, ¿cuál es la ganancia de una presa en arco? Construir una presa en arco, la ganancia es que los volúmenes de concreto van a ser mucho más esbelta, como la ley. Entonces los volúmenes de concreto van a ser mucho, pero muy inferiores así se proyecta gravedad, y va a generar pues, una reducción de costos muy importante. Entonces, por eso se prefieren las presas tipo arco. En Colombia hay presas tipo arco, ¿alguien sabe? ¿Ha visitado alguna presa? De pronto, ¿ha visto si en Colombia hay tipo arco? Les dejo la consulta, busquen si en Colombia hay presas tipo arco, pero sí las hay. Hay una, y creo que es la más grande, la segunda más grande, no, la segunda, porque Hidroituango no es en arco, Hidroituango la construyeron del primer tipo, que es gravedad, y hay quienes dicen que pues, ya después de construida vienen los, digamos, los críticos, pero ¿por qué no lo construyeron en arco? Porque es una presa bastante alta. ¿Perdón? ¿Betania en arco? No sé, Betania no creo, no. No estoy seguro. No, pero no es. No creo. Betania creo que es gravedad. Hay presas también, combinación de presas de muros en gravedad, pero con contrafuertes. Los contrafuertes me contrarrestan el empuje, ¿no? Que no vaya a haber arrastre de la estructura, y se logra con estos contrafuertes. ¿Sí, señal? Todas estas son presas en concreto tradicionales, pero también las más utilizadas últimamente, no es que sea obligatorio, depende de cada caso, es proyectar presas en material suelto compactado, roca muerta, por ejemplo. Hay que tener en el centro un núcleo de arena para mejorar la impermeabilización, que no tenga nada que sea lo más hermético posible. Y generalmente estas presas en material de suelo compactado se revisten la cara húmeda con un concreto, con un mortero impermeable, unas capas de concreto también dependiendo del tamaño, para evitar filtraciones, pero de todas maneras es muy crítico en estas de material compactado diseñar los drenes para garantizar la estabilidad de la presa, porque una filtración en la presa puede generar socavación y puede en algún momento provocar el volcamiento de la estructura, y es lo que no queremos arriesgar, ¿no? Por eso hay que diseñarle todos los elementos, pero son muy utilizadas también. Aunque, ¿cuál es el inconveniente de las presas en suelo compactado? Que requieren unos taludes estables, por tanto van a generar mucho volumen y movimiento de tierra. Estas presas son muy comunes, pero eso está en la selección, dependiendo también pues, de los factores económicos. Si tengo facilidad de agregados y concretos cerca al sitio, pues podría ser elegir una de gravedad o de arco, si es muy alta. Pero si tengo suficiente material de roca muerta cerca, varias canteras que me suplan, podría escoger un material como la presa de suelo compactado. Eso depende de varios factores. Cada uno pues tiene su diseño. Esos son los tipos, y aquí están algunas fotografías de los tres tipos de presa. Bueno, menos la de arco, ¿no? Esta es
fuertes, la de gravedad y la presa en material de suelo compactado. Me falta la de ¿cómo apareció ahí? Tal vez si le doy un clic aparece, vamos a ver. No, se borró, lo iba aquí. Bueno, se las debo. Ah, no, sí, ahí aparece. ¿Sí? Ya, esas son presas construidas en América, están las muy bonitas y de gran altura, y por ahí está saliendo el efluente por una tubería de descarga en el fondo, y ahí se ve es una cazamáquinas en el fondo para generación de energía. No sé si le alcanzan a ver. Es una presa en algo. Ya está la de contrafuertes y está el suelo compactado, que son la de concreto que está acá y la de suelo compactado son las dos más utilizadas. Y esta fue una lámina que tenía la profesora María Elvira Guevara, que era la profesora que daba estructuras hidráulicas en el pensum anterior, que ya se jubiló. Tenía esta lámina que era la construcción del Guavio. ¿Sí? La construcción del Guavio no es una presa en alto, el Guavio no es, pero sí es de las más altas en Colombia. Ahí se ve, es una presa. Cuando tenemos acá está el número 1, la presa, la estructura, y tenemos esas líneas rojas, obviamente se ve que no es la línea roja es donde se intercepta la estructura con el suelo natural, aguas abajo y aguas arriba, en la zona inundada. Y esos planos aparecen en la estructura de la represa del Guavio, pero deben aparecer seguramente en la página de la empresa que administra el Guavio, de la compañía generadora de generación. ¿Qué aparecen ahí en esa estructura? La número 1 es la presa con la que vamos a asegurar la obstrucción en el río hasta un nivel determinado y se va a hacer el embalse de aguas arriba. La número 2, para poder construir esa presa principal, entonces tenemos que construir mucho antes y en épocas de verano lo que se llama una preataguía. Bueno, para el Guavio hicieron ataguía y preataguía, una preliminar una preataguía para condicionar el terreno y poder intervenir, hacer las primeras intervenciones, las cimentaciones, y después la ataguía mientras se demoraba y se construía, porque estas presas grandes se demoran años de construcción, entonces pueden haber inviernos. ¿En qué consiste la preataguía y la ataguía? Que se hace un pequeño trincho, como está ahí en roca tal vez, asegurándolo para unos 2 años que dura la construcción, esperando que no represente un caudal mayor y se lo lleve, y todo se desvía al río por un lado de esa preataguía. Es para desviar las aguas y tratar de trabajar en seco. Es uno de los trabajos más difíciles porque si yo diseño una preataguía, la diseño para un periodo de retorno de 10 años, por ahí, no mucho porque no puedo ir a botar plata, pero en 10 años pueda que se presente un aguacero de 50 años, ¿no? Nadie dice que no, y se les diara y pueden pasar muchas cosas. Ese es el riesgo de los proyectos. Entonces ahí está la preataguía, la ataguía, la número 4, que no lo veo acá, ya está lo que es la toma o derivación del agua. En algún sitio en el lado húmedo debe estar, y a una gota por encima del nivel de sedimentos debe estar las rejillas donde va la toma de derivación del agua en el embalse. Debe haber un elemento que es el túnel de desviación, ahí lo tenemos como el número 5, que fue el que falló en Hidroituango, ¿no? Esos túneles que construyeron bajo la roca, realmente fueron los que falló el socavón, y ahí empezó a fallar en uno de esos túneles de estos túneles, y eso que eran como 3 túneles de derivación,
y cerraron dos por una mala decisión que tuvieron y dejaron solo funcionando uno, y el que dejaron funcionando falló, entonces por eso fue la contingencia, ¿no? Eso fue un problema muy grande. Túnel de desviación, y el túnel de desviación obviamente debe salir aguas abajo de la presa definitiva para sacar todas las aguas por ahí. Túnel de desviación. Además de eso, hay galerías de desviación para tener acceso a otros sitios de la obra y que tengan no solo desde un sitio, sino que haya comunicación, siempre una comunicación en esas galerías. En el caso del cuarto, varias galerías, 7 galerías. Hay un túnel auxiliar y lo más importante es estos túneles de rebozadero, que son los 8, numeral 8 que están acá. En caso de una creciente que supere la capacidad de una creciente puede ser 500 años, 12.000 años, la creciente de diseño de esa presa, todo debería evacuarse por esos túneles de rebozadero. Por estos dos que figuran acá como 8, hay 2, y evacuar todas las aguas de esa creciente en épocas de altas precipitaciones, sacar las aguas por esos túneles. Que es la línea 9 que está ahí, que se llama túnel de carga. En esta misma galería, entonces, el túnel de carga, ya cuando está el proyecto en funcionamiento, coge el agua, la lleva por una tubería y la lleva hasta donde está en la casa de máquinas para poder generar energía. Eso se le llama el túnel de carga. Esa es la que me lleva el agua a presión desde la presa para poder tener una carga hidráulica y mover una turbina y generar energía. Y ese le llaman el túnel de carga. Además de eso vienen las cámaras de válvulas. Eso es una edificación completa por el tamaño del proyecto, y después vienen los túneles de acceso a la presa, obras complementarias como tal, y vías de acceso, etcétera, etcétera. Pero más o menos estos son los puntos o elementos constitutivos de este tipo de proyectos de represas o de embalses, de represas. Entonces, como vemos, tenemos que definir, y es muy importante en un proyecto de una represa, niveles característicos. ¿Cuáles son los niveles característicos? Teníamos un flujo aguas arriba, que es el río corriendo normalmente, pero vamos a construir una estructura, entonces se va a obstruir el cauce y se va a pasar un volumen de agua. Y lo primero que va a aparecer entonces toda esa gran sedimentación que es el material de suspensión que trae el agua, las corrientes superficiales, todos los ríos, las quebradas, donde se haga una presa, van a arrastrar finos que son materiales suspendidos, y van a arrastrar también, según la capacidad, si tienen buena pendiente y buena velocidad, van a arrastrar gruesos, que serían lo que llaman carga de fondo, ¿sí? Carga de fondo es gravas, más que todo, y bloques de gran diámetro, dependiendo de la zona donde estén, todo ese material va siendo arrastrado, y si yo coloco una presa en algún momento, entonces todos esos sedimentos van a terminar en el pie de la pata de la presa, ¿sí? Ahí entonces, en el nivel inferior, me va a aparecer ese volumen que se llama volumen muerto, hasta un nivel que lo tengo que definir. Hasta aquí va a llegar mi volumen muerto. ¿Cómo defino ese volumen muerto de sedimentos? Cuando no hay estudios de transporte de sedimentos, se puede utilizar un porcentaje del volumen total del orden del 10%, 12% del volumen de del embalse, pero eso pues es muy incierto, depende de cada cuenca y del estado de la cuenca y de qué tanto se conserva la cuenca, pero para eso hay que hacer los estudios de transporte de sedimentos, caracterización de lo que es carga de fondo. Ahí colocan muestreadores en las corrientes para atrapar esa carga de gravas y arena en un tiempo determinado. Se cuantifica
cuál es esa carga de fondo que se llama y cuánto de ese material al final va a terminar. Esa tasa de transporte me va a generar un volumen de almacenamiento en un tiempo y ese volumen nunca se va a retirar, por eso se le llama volumen muerto. Todo eso va a quedar ahí enterrado, no puede salir ese volumen, y según la geometría del embalse, entonces defino como es la vida útil del proyecto. Van a ser 50 años, por decir algo, la vida útil de ese proyecto. Entonces tengo que calcular en los próximos 50 años hasta dónde más o menos se podría llenar de sedimentos. Es muy difícil, pero hay que hacerlo. IDEAL tiene las estaciones de aforos de caudal líquido, pero también hay aforos de caudal sólido, y con base llega a unas tasas de transporte de sedimentos y cuántas toneladas se puede calcular ese volumen muerto. Miren que el volumen muerto entonces me da a definir la cota máxima de sólidos, sedimentos a depositarse, me da a definir el inicio, digamos, de un volumen útil, pero hay un pequeño volumen inicial que se llama un volumen técnico para manejar la hora de la toma. A partir de ese nivel va una toma de agua que me va a servir para mi aprovechamiento, ya sea para generación de energía, para producto, para lo que sea. Me parece esa toma de agua a mano derecha, por encima del nivel de sedimentos. Y obviamente debe tener un volumen mínimo de carga y donde hay una transición, algo de sedimentos de producto que maneje, para a partir de ese volumen mínimo, para asegurar la toma del caudal de diseño. De ahí en adelante tenemos un volumen útil, que es un volumen útil que es con lo que realmente voy a contar como cantidad de agua disponible para el almacenamiento por encima. El volumen útil generalmente va desde ese volumen técnico definido como mínimo hasta la cota donde esté el aliviadero de excesos, ¿sí? Hasta el inicio de la cota del aliviadero de excesos, que está siempre por arriba. Esos dos límites me van a definir mi volumen útil, y dependiendo del paso, de la geometría del paso, entonces me va a dar un volumen. Me voy a disponer de toda esa cantidad de agua para almacenar, si la tengo almacenada obviamente, para repartirla en épocas de sequía, ¿no? Cuando no haya la fuente no produce lo suficiente. Y ese es el volumen solamente con lo que cuenta el proyecto, ya sea para cualquier uso. Por encima de ese nivel, ese se llama el nivel de aguas máximo ordinario, y por encima de ese nivel de agua ya se considera entonces valores de crecientes de lluvias, de crecientes de diseño de riadas, que van a generar volúmenes de agua extraordinarios, y hay que evacuarlos por el vertedero de excesos. El máximo nivel que me genera una creciente sería el que tiene la capacidad de evacuar ese vertedero de excesos, me genera ese NAME, se llama NAME, nivel de agua máximo extraordinario. Ya es el máximo nivel del agua en la presa. Se supone que hasta ahí debe subir el agua y que debería evacuarse una creciente de 1000 años de periodo de retorno, como el Nidro y Tuango, por ejemplo, debe alcanzar para evacuarse por ese vertedero de excesos. Solamente hay por encima del nivel del agua pues un borde libre que se determina de acuerdo a la longitud del embalse, por el oleaje y otras cosas. Es un borde libre y una seguridad que me daría ya la cuota máxima de hasta dónde subo la presa. Ya sería la cota de corona de la presa que estaría aquí. Esos serían los niveles característicos de un embalse, sea una presa en concreto o sea una presa de suelos o en arco, lo que sea, tiene que definirse eso, al menos esos niveles característicos, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta o alguna observación sobre estos? ¿Queda claro? Entonces, estos son los elementos, los niveles característicos que todo embalse debería definir en un momento del proyecto. Está el mismo esquema, pero ya solamente mirando los niveles y la distribución de los sedimentos, ¿sí? ¿Dónde se deposita mayor cantidad de sedimentos? Uno pensaría que obviamente al final se acumulan, se van arrastrando y terminan en la pata de la presa.
pero la mayor cantidad de sedimentos al principio se depositan en la zona de llegada, lo que se conoce como la cola del embalse. Ahí eso se vuelve una nata espesa, casi una colada de agua sedimentos, y los materiales más gruesos quedan ahí, en la primera parte, y eso ocurre casi en todos los sedimentadores. ¿Sí? La primer tercio del sedimentador, si recuerdan acueductos, ahí se atrapa es la mayor eficiencia de atrape, ahí ocurre la mayor cantidad de atrape de sedimentos, y ya las partículas más finas pueden llegar un poco más lejos, ya que en la parte de la presa generalmente quedan elementos más finos, no vamos a ver ni gravas, ni bloques, ni mucho menos, bueno, dependiendo del proyecto. Si es un proyecto muy pequeño, puede que sí, pero generalmente en proyectos de gran longitud de agua tenemos en la cola del embalse los sedimentos más gruesos. Esta es la distribución de sedimentos, y por eso digamos que caracterizar o hacer un estudio de una presa o un embalse hay que tener muy buenas caracterizaciones de muestros de sedimentos y caudal sólido. Esto en cuanto a depósitos de sedimentos que me van a definir, obviamente me van a quitar vida útil de proyectos. Si yo necesito un volumen, entonces tengo que concebir volumen para sedimentos, volumen para crecientes, y tengo que obviamente aumentar la altura de la presa. Ahora sí veamos entonces cómo definimos realmente en un proyecto como el que tienen ustedes en el taller, cómo definirían si queremos un volumen determinado de agua almacenar, cómo se definiría hasta qué altura tengo que llegar si necesito almacenar 300.000 metros cúbicos, que son las necesidades para o 200.000, o 100.000 o 10.000 metros cúbicos. ¿Hasta qué altura tengo que llegar? Esa sería la pregunta. ¿Cómo se hace eso? Esto se hace de acuerdo a una curva que se llama la curva de capacidad del embalse. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer en el próximo taller. Ustedes vamos a ver cómo se calcula esta curva de capacidad del embalse. Lo hacemos con la ayuda de los sistemas de información geográfica. Solo necesito curvas de nivel. En el sitio donde voy a hacer la presa o la represa, determino la curva de capacidad del embalse como está ahí. ¿Qué es la curva de capacidad del embalse? Entonces, aquí va a ser nuestra presa, y en el pie de la pata, dependiendo de la altura, va a generar un volumen 1, después a un nivel 2, un volumen 2, y así sucesivamente, según el nivel del espejo de agua en la presa, según el nivel del embalse, va a tener un volumen almacenado, ¿cierto? Y ese volumen entonces va a depender de la geometría del paso, y ahí hay una fórmula. La primera es un trapecio, es un volumen de 2/3 del área a esa altura 1 por la diferencia de alturas, y el paso 2 ya es el promedio de las siguientes, y así va promediando, pero digamos que esa era la fórmula convencional que se usaba. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Con los sistemas de información geográfica y los programas de topografía, que se puede determinar de una manera directa y mucho más exacta que aproximando a trapecios, ¿no? Eso ya no se usa realmente. Con sistemas de información geográfica pues tenemos los contornos reales, los volúmenes más detallados. Eso es lo que van a hacer ustedes. ¿Qué definimos con eso? Entonces, en el eje X, determinar a un nivel 1 qué área se me inunda, a un nivel 2 qué área se me inunda, a varios niveles qué área va inundando, porque aumentando, y ahí me queda que para cada área respectiva me da una cota o un volumen de inundación. Yo puedo tener una curva de cotas o una curva para volumen de inundación, como ven aquí. Y eso es lo que se llama la curva de capacidad del embalse. Entonces, sale la topografía del paso. Entonces, en el sitio proyecto, con las curvas de nivel, ver si subo la presa hasta acá, con la curva de nivel hasta donde inunda, y ahí tengo un área 1, si la subo más arriba se me va ampliando el área, si la subo más allá voy ampliando el área, y ahí voy sacando volúmenes. Es bien sencillo determinarlo con los sistemas de información geográfica. En QGIS vamos a hacer el ejercicio y hacemos una curva de capacidad del embalse. Lo importante es que tengan claro que es una curva de capacidad del embalse, porque no lo creen, pero en el
proyectos de cursos anteriores, les dejo un taller y en un punto dice determine la curva de capacidad del embalse para el proyecto y me determinan una curva de duración de caudales, por ejemplo. Están fuera de foco, ¿no? Están como en otra cosa. Fuera el texto. Entonces, este es bien sencillo hacerlo con QGIS o con ArcGIS o con Google Earth, pero se puede determinar fácilmente y lo vamos a hacer en el próximo taller que lo hagamos hacemos una delimitación con un seco, por ejemplo. No sé si lo podemos hacer ahorita tratamos de hacer no alcanzamos todo. No sé si el martes o el jueves podemos hacer la sesión virtual para que ustedes ya instalaron QGIS, ¿cierto? Tiene instalado y hacemos ese ejercicio en un determinado punto de coordenadas. Hacemos cómo delimitamos cómo sacamos una curva para ese punto, pero eso es lo que van a hacer para el segundo taller, o parte de eso para ampliar el segundo taller, que va a ser determinar un volumen necesario y determinar obviamente la cota y de inundación del embalse pues, con todos los segmentos. Ya para finalizar la clase de aquí hay unos videos relacionados, así si lo cogen. Este es un vertedero de una presa en concreto y esta no es una presa en concreto normal, Colorado, la presa Colorado, un vertedero que presentó por primera vez una creciente de 4 años, ¿no? La captaron ahí y salió de 4 años, no, sí, pues dice 4 años, pero no recuerdo exactamente porque una creciente de 4 años muy pequeña, pero causó problemas de inundación ahí. Es una noticia de una agencia que estaba vamos a ver de qué se trata, ahorita si proyectamos el video. Y esta es la presa Hoover, que es la del lago Mead. Miren, bien interesante, esa presa fue construida, ahí está la historia. La presa Hoover que les mencionaba, que se sale en películas de cine a veces, es muy famosa y es emblemática porque a nivel de ingeniería fue la primera presa desarrollada en arco. Miren el arco hiperrectángulo en esa imagen perfecta. Estas tomas, 4 torres que se ven así, son las tomas de agua, son las rejillas por donde toma el agua, ¿sí? Diseño tiene 4 tomas de agua, torres con rejillas, por ahí se mete el agua y las capta y las pasa para generación de energía. Esta es la central de generación, tiene una casa aquí, una casa acá y turbinas por acá, una cantidad de turbinas, y se desarrolló por ahí dice, entonces se extiende a lo largo de la frontera entre Arizona y Nevada en Estados Unidos, en el cañón del río Colorado, 35 millas, casi 50 kilómetros al sureste de Las Vegas. ¿No? Ustedes saben que Las Vegas es una de las ciudades que más consume energía, entonces hace 100 años construyeron y desarrollaron este tipo de esta foto la saqué del servidor satelital, pero está la historia de la presa, el video de la historia de la presa en el video de reclamación. La estructura es de hormigón en arco grueso, dice 726 pies de alto, ¿no? 726, la tercera parte de eso es en metros, 210 metros más o menos, 220 metros de altura, puede ser 1200 pies de largo, casi medio kilómetro de largo, presa contiene 3.25 millones de yardas cúbicas de hormigón y tiene obras anexas, etcétera, etcétera, es monolítica, pero lo más importante, los aspectos constructivos, porque esta se construyó hace más de 100 años y no era la tecnología que había ahora. Es bien impresionante, es bien interesante ver el video de cómo construyeron y es de unas condiciones muy deplorables, pero en las obras grandes generalmente las condiciones laborales son difíciles para los obreros, ¿no? Aunque ahora son con elementos de seguridad, pues en ese tiempo no habían tantas precauciones, hubieron muertes
como en todas las obras de ingeniería civil, pues ahora hay seguridad en el trabajo y todo eso, pero con todo pues también hay riesgos laborales. Trabajar en una obra masiva con tantos equipos y tantas cosas es condiciones adversas en un país. Dice la empresa Huber es un testimonio de esa capacidad del país para construir proyectos monolíticos en medio de condiciones adversas. Ni me imagino cómo serían. Es seco, muy seco, pues casi un desierto, y construido durante la depresión. Miles de hombres y sus familias llegaron a Black Canyon, a Cañón Negro, para domar el río Colorado. Tomó menos de 5 años construirla en tierra, construir la presa más grande del tiempo, en ese tiempo, y años después está todavía funcionando la estructura, que es de renombre mundial, es patrimonio histórico, etcétera, etcétera, sociedad de ingenieros. Y es turístico, ¿no? Es un sitio muy turístico que se visita. Acá al frente, la única novedad, si uno visita la imagen satelital, aquí construyeron un puente atirantado, como hay tanto tráfico de turistas que van a visitar esa presa, se ve por la parte de enfrente, un puente atirantado que ese sí lo construyeron por ahora, no hace mucho. Entonces, también le recomiendo de pronto el sitio. Bien interesante ese tipo de proyectos. Y a nivel Colombia está esta presa que es Porce 3, Porce en Antioquia, no tengo el número, pero esa es una imagen satelital, ¿sí? Miren, aguas arriba y aguas abajo, vertedero de excesos por el lado, por la margen izquierda, y la presa es enrocada, ¿no? El suelo compactado, se ve ahí. Y ahí está en el camino pues para la parte constructiva, para subir material, siempre pues, tiene que ir una pendiente máxima. ¿Cuánto de manera de pendiente? 12, 15%, máximo 10, nomás, para que suba una volqueta para llenar o volquetas para poder llenar todo ese terreno. Tienen que tener ese perfil de esa vía que se ve, ¿sí? Para empezar desde la base y llenando todos los vehículos hasta tener todo el cuerpo de la presa. Ese es Porce 2 en Antioquia, pero ese es uno de tantos. En Colombia hay bastantes centrales de gran tamaño, mediano tamaño y pequeñas centrales de generación de energía. Y este es Salvagina, que está aquí a media hora de Popayán, en Suárez, ¿sí? ¿Sí la conocen? ¿Sí han ido o no han ido a Salvagina? Pues es muy turístico, muy bonito, pero lástima las condiciones de nuestro departamento, que es la limitante, porque pues, es un riesgo, no sabe cómo le vaya, si vuelve o no vuelve. Pero es un sitio muy bonito. Ahí está la presa, es esa gravedad, pero lo bueno de esta página es que la administra. ¿Quién construyó Salvagina? La construyó la CBC, que es la Corporación Autónoma Regional del Valle, y en el año 1984 se terminó. Relativamente no es tan antigua la presa. Aquí están los datos del embalse. Entonces, por ejemplo, la cota máxima del embalse, la 1138, para la cota del vertedero, esos 3 vertederos que están por un lado. En Salvagina, lo que yo entiendo es que nunca han sacado agua por los vertederos en todas las crecientes. Entonces ellos controlan muy bien su regla de operación del embalse y saben que cuando vienen épocas de mucho caudal empiezan a liberar agua y a generar más energía, para que cuando venga una creciente muy grande alcance se amortigue con el volumen de almacenamiento y no tenga necesidad de sacar por ese vertedero. Todo lo contrario le pasó a Itongo, que desde el primer día corra para llenar la cota del vertedero para poder sacar el agua por ahí. Y Itongo, desde que está la construcción, se inauguró el vertedero. Eso es casi inmediato. En cambio, acá nunca funcionó. Lo que entiendo, nunca ha salido agua por ese mismo vertedero. Entonces, todo sale por la parte de turbinas o por otra salida que tiene una tubería de carga por el fondo. No, pero no ha sido necesario que bajar agua por los vertederos de excesos. Esto lo pueden encontrar, por ejemplo, en la página web de la CBC. Está esta información día tras día en el portal hidroclimatológico de la CBC. Ahí está. Aparecen los datos del embalse y me dice el volumen total del embalse en ese día.
908.6 millones de metros cúbicos almacenados en ese momento, cuota mínima operativa 1105, cuota máxima operativa 1155, descarga máxima de fondo, descarga máxima. El caudal que sacó ese día el río Cauca en la represa, 350 metros cúbicos por segundo, ¿sí? En ese día es el que tomé esa foto, pero cada día está siendo registrado. ¿Cuánta agua pasa por aquí en el río Cauca, por aquí al lado de Popayán, en el mismo río que vaya? Allá hay 350 metros cúbicos. Bueno, en ese día que tomé esta información de la página. ¿Saben cuánta agua pasa por el río Cauca aquí? Que todos han visto el río Cauca aquí en la Panamericana, pues, Popayán. ¿Cuánto le ponen? ¿Se han visto el río Cauca? Sí, claro. El problema es el Caudal medio del río Cauca aquí en Popayán son 20 metros cúbicos por segundo. Cuando el año pasado hubo amenaza de inundación, que ya no se veía ni una piedra ahí en el puente de... ¿Cómo se llama? El puente de queda el rancho y esto. Es frente a Campobello, el rancho en esta zona. Cuando no se ve un nivel de piedra es porque ya el río está muy crecido y este año que hubo una amenaza de amarilla como de que se iba a desbordar, nunca se ha salido el río aquí en Popayán. Llegó tal vez 80 metros cúbicos máximo, pero generalmente andan 20 metros cúbicos y en verano ha llegado a bajar a 10 metros cúbicos por segundo. Esos son caudales del río Cauca. Pero en Salvajina un caudal medio es 200 metros cúbicos por segundo, un caudal máximo pues como 300 en ese día, pero pueden ser más. En Cali es mucho más. ¿Cuánto es el caudal del río Cauca en Cali? ¿Quién sabe? Consulta en la página web, mírenlo en una estación de medición que hay en Cali. Pueden ser, en Cali debe estar pues mucho más que en Salvajina, porque todos los tributarios que le caen de para abajo, pero si acá eran 200, en Cali deben ser por lo menos 300 metros cúbicos por lo menos. ¿Sí? Esta es la información y miren, niveles de descarga y me da horas tras hora, kilogramas, caudal de entrada del embalse y caudal de salida del embalse. ¿Sí? Caudal afluente, miren lo que le entra. Ese día lo que le entraba a las 7 de la mañana, 330 metros cúbicos por segundo y le están saliendo 241. ¿Por qué la diferencia? Aquí está, ¿sí? Entonces cada hora la diferencia, a las 7 de la mañana esperan 330 metros cúbicos por segundo y a la salida eran apenas 241. ¿Cuál es la diferencia? La regulación y el volumen de regulación, ¿sí? Por eso ese proyecto de esta página fue construido para regular efectos de regulación y control de inundaciones en el norte del Cauca y el valle del Cauca, que eso se inundaba antes del 84, se inundaban todas las zonas aldeanas. En el 2009 también se inundó bastante, en un invierno más crudo que hubo en Colombia. Ya estaba en esta página, pero hubiera sido muy desastroso si no hubiera estado Salvajina. ¿Cuánto genera Salvajina? 285 megavatios, ¿sí? Con una altura de más o menos de 1138 menos 1105, apenas como 133 metros de altura de presa, de lámina de agua apenas de carga, 130 metros de altura de carga, pero con todo el caudal que maneja de 300 y pico metros cúbicos genera 285 megavatios, ¿sí? Megavatios, que da energía para, por lo menos para una ciudad de mucho más de millones de habitantes. Por lo llaman sistema interconectado. Bueno, esta es Salvajina y les dejo de inquietud la consulta. Y ahora, ¿cuál es el ejercicio? Entonces lo dejo para desarrollarlo. Lo desarrollamos en la próxima. Bueno, aquí está un ejemplo típico
En el embalse del río Cauca, en la Florida, saliendo para Coconuco, al oriente, queda más o menos a unos 15 minutos. Está tomado aquí por el río Cauca, en una derivación del río Cauca. Está el embalse Florida 2 y el embalse tiene una línea de presión que está en rojo y está Casa de Máquinas. Ahí se genera energía por la empresa Parque, creo que es. En ese pequeño proyecto está muy cerca, son pequeñas centrales de generación. Y la idea era entonces de pronto en ese sitio establecer cuál es esa curva de capacidad del embalse del río, no sé del embalse, pero bueno, eso lo hacemos mejor en clase remota. Nos ponemos de acuerdo si lo hacemos el próximo martes sería de forma remota o lo hacemos mejor el jueves. Yo miro a ver qué programación. Sería ya para hacer la práctica de definición del volumen del embalse usando cubos. Yo les aviso entonces para la próxima clase si lo hacemos remoto o lo hacemos aquí. Claro que sí, si lo hacemos aquí no hacemos el ejercicio porque no tiene sentido, pues tiene que ser cada uno en su equipo y yo creo que es mejor remoto en este tipo de sesiones. ¿Alguna pregunta? Dejamos ahí.